Caín no se preocupó siquiera por llevar lo mejor de sus frutos. Abel aconsejó a su hermano que no se presentara delante del Señor sin la sangre de los sacrificios. Esto es el estudio del repaso de la lección de la escuela sabática con tu amigo Jorge Vázquez. Gracias por suscribirte y abrir este enlace y escuchar el estudio del repaso de la lección. Te invito a que lo puedas compartir a más personas y que juntos podamos seguir creciendo en la palabra de Dios. Hoy lunes 11 de abril del 2022, el título para nuestro estudio del día de hoy es Las dos ofrendas. Continuamos estudiando nuestro libro de Génesis, y estamos en el capítulo número 4. Estamos en la historia de Caín y Abel. El día de ayer vimos que Eva tuvo sus dos hijos, Adán y Eva tuvieron sus primeros dos hijos, Caín el primogénito, Abel le siguió, y vimos también cuáles eran las actividades a las que ellos se dedicaban. El versículo número 2 del capítulo 4 del libro de Génesis dice: después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de tierra. Así que encontramos diferencias entre estos dos hermanos. Una de las características que podemos encontrar que logra diferenciar a ellos era la profesión, era lo que se dedicaba. Uno se dedicaba a labrar la tierra, ese era Caín. Ahora, Caín requería de un trabajo duro físicamente. Abel era pastor de ovejas, así que él era más sensible, más compasivo, eso era lo que reflejaba. Eran diferentes actitudes y también diferentes mentalidades. Vamos al versículo número 3. Miren lo que encontramos en Génesis capítulo 4, versículo número 3. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Llegó el tiempo que se tenía que traer una ofrenda, y Caín cumple con el requisito de traer una ofrenda, y la ofrenda que trae, dice el versículo número 3, era del fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Llegó el momento de traer sacrificios, y para Caín se le hizo fácil traer su ofrenda y presentarla. Mire lo que dice el libro La historia de la redención en la página 55. Caín trajo su ofrenda a Dios mientras murmuraba y manifestaba infidelidad en su corazón con respecto al sacrificio prometido. Existían dudas en la mentalidad de Caín, pero él cumplió con el requisito. Mientras él murmuraba y manifestaba infidelidad, trajo su ofrenda. Estos dos hermanos, dice el libro Patriarcas y Profetas en la página 58, estaban siendo probados. Estos dos hermanos fueron probados en ese momento, conocían el medio provisto para salvar al hombre y entendían el sistema de ofrendas que Dios había ordenado. Ahora, ellos no estaban en la oscuridad, no desconocían el sistema de los sacrificios. Ya a sus padres, a Adán, se le había presentado cuál era el sistema de sacrificios. Ellos no desconocían. Llegó el momento de cumplir con el requisito. Aparentemente, Caín cumple con el requisito. Mira el versículo número 4. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más corto de ellas. En otras versiones dice, y la grosura. Recordemos que en el libro de Levíticos, cuando ya Jehová le instruye a Moisés cuáles serán los requisitos de la ofrenda, no era nuevo, ya se lo había dado a conocer en el principio a Adán. Caín y Abel conocían cuáles eran los requisitos para ofrecer un sacrificio expiatorio. ¿Cuál era la diferencia? Abel había reconocido cuál era el método, y por fe, porque ellos no habían visto, pero sí se les había instruido, y por fe Abel trajo el primogénito, dice, de sus ovejas. Trajo lo mejor para Dios. Quiero hacer una pequeña pausa y quiero recordarles un poco que lo importante de los sacrificios no era en realidad el traer la oveja o traer el animalito y que fuera degollado. No, eso no era, sino estaba demostrando, estaba señalando cuál era el plan de salvación. Recordemos que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados.
El Señor había hecho saber a Adán que sin derramamiento de sangre no hay remisión del pecado. Abel, dice el libro La historia de la redención en la página 55, Abel aconsejó a su hermano que no se presentara del Señor sin la sangre de los sacrificios. Caín, puesto que era el mayor, no quiso escuchar a su hermano. Despreció su consejo y con dudas y murmuraciones con respecto a la necesidad de las ofrendas ceremoniales, presentó su ofrenda. Cumplió con el requisito. Sin embargo, mire lo que dice el versículo número 5. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Jehová no miró con agrado, reconoció que no lo estaba haciendo de corazón. Y es que el sistema de los sacrificios, lo importante no eran las ovejas, no era la sangre que se derramaba, no eran los sacrificios que se ofrecían. Lo importante era cómo llegaba la persona a entregar y adorar a Dios, que lo hiciera de corazón. Por eso el versículo número 5 dice que tampoco agradó la forma en que Caín llegó. Dice, pero no miró con agrado a Caín y como resultado tampoco a su ofrenda. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Esto nos dice Génesis capítulo 4 versículo 5. Había un problema. Hoy también se nos sigue invitando a lo mismo. El que está intentando alcanzar el cielo por sus propias obras al guardar la ley, está intentando algo imposible. Es que nosotros no seremos salvos por lo que demos, sino la forma en cómo llegamos a Cristo Jesús. Y como resultado lo que entregamos va a ser lo mejor. Caín llegó con murmuraciones. Como resultado cumplió con el requisito de traer algo. Abel amaba a Dios. Por su fe él trajo lo mejor para Dios. Lo que se efectúa mediante la fe es aceptable ante Dios. El alma hace progresar cuando procuramos ganar el cielo mediante los méritos de Cristo, contemplando a Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Podemos proseguir de fortaleza en fortaleza, de victoria en victoria, pero mediante Cristo, la gracia de Dios ha obrado nuestra completa salvación. Solo somos salvos por Cristo Jesús. Hoy es el momento de acercarnos a Él con fe, llegar con un corazón agradecido, seguir el ejemplo de Abel, llegar y dar lo mejor para la honra y la gloria de Dios. Dios te bendiga.